Un poco antes de abordar el tema propiamente cultural, quería detenerme un poco en la parte de lo que es la educación, que es un tema en el cual nosotros estamos inmersos, como un mundo académico, como la institución propiamente. Entonces vamos a conversar alrededor de eso y seguimos desarrollando. Bien, no me voy a detener a conceptos de educación porque es el tema que ustedes y todos estamos inmersos y es digamos, el uso permanente y cotidiano en el que realizamos. Lo que se realiza o lo que conocemos como hecho educativo y como hecho pedagógico. Indudablemente el hecho educativo es un hecho que nosotros lo vivimos dentro de esa interacción que se realiza en la sociedad, en la convivencia familiar, en la relación que es extraacadémico, extra alguna institución, como el caso nuestro, ¿no? Está fuera de una institución educativa, el hecho de una institución como la nuestra. En cambio, el hecho pedagógico es toda una relación de enseñanza-aprendizaje, que al mismo tiempo todo tiene que estar sistematizado, contextualizado, que está basado en conocimientos científicos, en conocimientos tecnológicos, nuestros saberes ancestrales. En esta sección me voy a detener brevemente. Toda esta sistematización y contextualización obedece indudablemente a miradas que se dan a través de distintas percepciones. En la educación nosotros sabemos que hay una mirada constructivista, hay una mirada conductista, y si todo eso lo sistematizamos, va a trasladarse a nuestros estudiantes dentro de ese proceso de enseñanza y aprendizaje, trasladando a la parte nuestra, en la parte de los estudiantes de música. Hay muchas propuestas que surgen en el siglo pasado, ¿no? Hay unas lecturas importantes que grandes pedagogos plantean. ¿Cuáles son esas lecturas? Por ejemplo, está Shinichi Suzuki. ¿Qué dice Suzuki? El resumen. Hasta antes de él se pensaba que todos los que desarrollaban la actividad musical eran personas con talento y que tenían condiciones y que tenían un talento especial. Pero él dice que no, ese paradigma no es verdad, y efectivamente no es verdad. ¿Cómo es que no es verdad? Él hace una comparación en el aprendizaje de la lengua materna con el aprendizaje musical. Un poco para entender, nosotros no hemos tenido ninguna exigencia para aprender nuestra lengua cuando éramos niños. No hemos tenido un maestro de español o de quechua o de aymara. Nadie nos ha enseñado a cómo pronunciar. Todo se ha aprendido por una cuestión de la transmisión, de imitación y de otros mecanismos, no necesariamente de imitación, sino de percepción. Si fuese de imitación, tendría que estar, digamos, sujetos a la vista y al oído. Pero cuando trabajamos con la lengua, el ápice de la lengua está interno, no lo podemos ver. ¿Y cómo es que el niño ha entendido, ha aprendido? Si nosotros decimos trabajo, digan conmigo. Ahora, el ápice es la punta de la lengua, ese se llama ápice. Si con el ápice de la lengua nosotros ubicamos, ¿no?, y percibimos cómo se mueve la lengua y en dónde trabaja eso, ahí va, pero es una cuestión interna, no es externa. Por lo tanto, el niño no ha podido ver. ¿Cómo aprende? Algo que no ve. Volvemos a decir, trabaja. ¿No? Entonces, hay un mecanismo interno
que inmediatamente se desarrolla. El niño, así como percibe, digamos, las cuestiones fisiológicas, también percibe los estados de ánimo, las sensaciones, ¿no? Por ejemplo, ustedes están percibiendo esa sensación que usted la hizo. Cuando alguien está cantando y tiene algún problema, algo pasa, todos decimos, ¿es cierto? Eso es una de las poquísimas facultades que la mantenemos, porque los niños lo perciben. Las otras las hemos perdido. Pero esa facultad, sí, ¿por qué? Porque estamos haciendo una aprehensión física de la otra persona. Entonces, al tener esa aprehensión, nosotros percibimos, y es por eso cuando alguien quiere cantar, o alguna dificultad, digamos, una flema o algo, pero todo decir, es una de las pocas facultades. Regresando a lo que dice Suzuki, entonces él señala de que la lengua materna es un aprendizaje natural, estrictamente perceptivo. No hay un aprendizaje de otro orden. ¿Eso a qué me lleva? Es desarrollando un concepto, es que se aprende dentro de un hábitat, de un espacio que nos permite entender y reconocer un hábitat por la cual nosotros vamos a habitar en ese espacio. Me explico. El músico, ¿cuál es su hábitat del músico? Toca, canta, escribe, lee, piensa en música, recopila música, está proyectando música, está soñando en música, vive en ella. ¿Qué hará el médico? El médico tendrá su hábitat, la receta, las enfermedades, la farmacia, el hospital, la clínica, los pacientes, la investigación, los laboratorios, y todo el día estará metido en eso. ¿Qué hará el docente? Los libros, la investigación, la lectura, el intercambio, vamos con otro. Entonces, vive en eso. En eso es el hábitat. Entonces, la construcción del hábitat es importante en el seno familiar, porque el niño va a percibir todo ese hábitat. Las personas que están ahí habitan y viven tal como se habitan las características. Entonces, por lo tanto, todas las personas tienen las posibilidades de aprender música y no está hecho solamente para los talentosos. Eso definitivamente no es verdad. Pero no solamente dice eso, también señala que todas las personas lo pueden hacer. Y también eso se comprueba. ¿Por qué? Porque hay personas con síndrome de Down, hay personas con autismo, o personas con RM, con Asperger, que sí la música desarrolla habilidades que están esperando que se les den. Entonces sí lo pueden hacer. La experiencia con el trabajo que venimos de un poco más de 10 años me permite entender un caso. Tengo un alumno que voy los miércoles voluntariamente, hijo de un general, que tiene síndrome de Down. Ángel empezó a estudiar el piano, toca el piano, pero cuando hablaba cortadamente y no tenía una fluidez, y su forma de tocar era exactamente como hablaba, exactamente como él desarrollaba su lenguaje. El hecho de trabajar con la música le ha permitido organizar de tal manera que articula todo un pensamiento, que articula toda una frase y habla a medida de que el tocar, me he olvidado pedir un teclado, el tocar le ha desarrollado, porque ambos son lenguajes, la música es un lenguaje y el otro es un lenguaje de comunicación, y le ha permitido desarrollar. Entonces sí es verdad que aún ellos pueden desarrollar. Entonces la música tiene una facultad importantísima, pero no nos vamos a detener en sus últimos. Luego viene otro, Corelli, Bartók. Estos grandes personajes
¿Qué dice? ¿Qué hace Bartók? Bartók crea un sistema de enseñanza pianística. ¿Para qué? Para enseñar a su hijo. Porque su hijo era estudiante de piano y estudiaba con él. Y él crea el método, el microcosmos, diseñada para el proceso de aprendizaje de su hijo. Y lo hace. Y ahora son 6 tomos, el microcosmos muy famoso, para la enseñanza del instrumento. ¿Qué hace Kodali? Kodali va un poco más allá. Kodali señala, un poco ampliando lo que dice Suzuki, que la pentafonía, 5 notas, es la lengua materna de todas las civilizaciones básicas, si se quiere llamar, las primeras comunidades. Si nosotros, canten conmigo, este es sol, este es la, este es sol, mi, re, do, sol, mi, canten. Sol, mi, sol, mi. Ahora, sol, la, cante. Sol, la, sol, la, sol, mi, re, do. Cante el do. Pero otros no lo son. Volver. Sol, la, sol, mi, cada vez que marque, ustedes canten. Sol, sol, mi, sol, sol, mi, sol, sol, la, sol, mi, sol, la, sol, mi, re, do. Esta es una línea melódica que la hemos hecho y en ningún momento les he enseñado a cantar. Solamente les he dirigido cómo hacerlo. Kodali dice de que la pentafonía es la lengua materna de Dios y que todos los pueblos, en todas partes, han desarrollado la pentafonía. ¿Cómo se llama la escuela de Cusco? Leandro Alviña. Leandro Alviña hace una tesis importante en la Universidad allá de San Antonio de Cusco, en donde plantea sobre la escala pentafónica andina, planteando de que es la escala madre o la única escala o la escala que utilizaba nuestros antepasados. En su momento, lo mismo hizo Daniel Villarroel, en su momento se creyó, pero no es verdad. Eso pertenece a todos los pueblos, absolutamente a todos los pueblos. Por lo tanto, nuestra pentafonía, que queremos que sea nuestra, no es nuestra solamente, es de todos. Tiene un sentido universal. En esa medida, él señala de que esa es la lengua materna de la música de todos. Tanto así, que en marzo de hace 2 años atrás, toda esta propuesta pedagógica ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, un sistema que hace Kodali lo declara la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Qué significa eso? Que eso es válido absolutamente para todos y que esa propuesta funciona en cualquier parte. Y no solamente eso, cántelo mismo. Sol, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol, sol, mi. Y él dice que el intervalo más fácil y más cercano es la tercera menor, sol. ¿No? Dice, sol también. Pero no solamente está la propuesta de Orff, está la propuesta de Willems, está la propuesta de Montessori, está la propuesta de la pedagogía Waldorf. Entonces, todas esas propuestas surgen dentro de acá, en el espacio pedagógico, ¿no? En el espacio de enseñanza-aprendizaje. Y todos estos conocimientos, indudablemente, estamos hablando del proceso pedagógico, están basados a conocimientos científicos y a conocimientos
tecnológicos a nuestros saberes ancestrales. Entonces, hay un enorme, digamos, desarrollo entre el hecho educativo y el hecho pedagógico. Este está sistematizado, ¿no? Está contextualizado, ¿no? Para entender. Por ejemplo, con una experiencia. Trabajamos con los presos de la cárcel del Callao, Sarita Colón, ¿no? Para trabajar con ellos, a mí me encantaría hacer un Corán de Baja, hacer un Corán de Palestrina, un Corán de Gesualdo de Venosa, una frase renacentista que a mí me fascina, ¿no? Monteverdi, que son expresiones de altísimo nivel técnico, musical, maravilloso. Pero si eso yo lo llevo a los presos no conocen nada de Monteverdi, nada de Palestrina, nada de Bach, nada de Gesualdo, ni de Beethoven. Ellos piensan en esta película del Perú. Entonces, ¿qué hago? Utilizo lo que ellos tienen en su hábitat. ¿Y cuál es su hábitat? La salsa. Y hemos trabajado con la salsa y se ha desarrollado un programa maravilloso. Si yo voy a la Merced, que tenemos una operación, si yo escuche, hermano, la canción de él, ¿lo conocerán ellos? No sabemos. Posiblemente no. Pero no, esto es una obra maestra y de Beethoven, por lo tanto, tiene que hacerlo. No tanto. Si yo estoy en la cárcel de Jauja, que son puras mujeres, ¿qué buscaré? Una cunantada o alguna cosa que es de la zona, ¿verdad? Entonces, todos estos conocimientos tienen que estar totalmente contextualizados, como hacen los griegos. Ya en la época de los griegos se ha trabajado muchísimo esto, ¿no? Cuando se hablaba de la tecnología, entonces hay una diferencia entre el hecho, digamos, la técnica propiamente y el tecné que llamaban. Me explico. ¿Qué es tecné para los griegos y qué es la técnica para los griegos? La técnica sería cuando yo contrato a alguien que me va a hacer ¿cómo se llama? De un barco. ¿Cómo se llama eso? El timón. Entonces el señor lo va a hacer, yo le digo, de esta forma, de este tamaño, de este grosor, ¿no? De este color, y lo va a hacer perfecto, impecable. Es la técnica. Pero ¿qué es la tecné? La tecné es la persona que no solamente conoce la forma como hacerla, sino para qué, por qué y cómo trasladando lo que nosotros hacemos. Muchos necesitamos que alguien copie la música. Ustedes, ¿no es cierto? Bueno, pues sí. Entonces el melógrafo copiará para el violín, copiará para uno, para otro, ¿no es cierto? Ese tiene la técnica de hacerlo, pero conoce la tecné el compositor, porque sabe por qué lo ha hecho, qué lenguaje ha utilizado, qué cosa ha trabajado. El melógrafo conoce, pero no más allá que el espacio que él no. Entonces, eso manejaban los griegos, el concepto de técnica y el concepto de tecné, que están, entonces, lógico, la forma, como nosotros le damos utilidad y cómo trasladamos esos conocimientos, van a ayudar a que el hecho pedagógico tenga, digamos, la importancia y el objetivo que nosotros queremos, ¿cierto? Entonces, un poco para estar muy claros, cuando sentimos un hecho educativo y un hecho pedagógico. Todo es un hecho educativo, pero entendemos un poco cuando, en resumen, el hecho educativo se da en la sociedad, en las relaciones humanas. Nosotros
¿no? Fuera, en la casa, en la iglesia, en la calle, en el mercado, y el hecho pedagógico donde está sistematizado o contextualizado. Un personaje muy importante que aparece a mediados del siglo pasado es Howard Gardner. ¿Por qué? Hasta antes de él se pensaba de que la inteligencia del ser humano se desarrollaba hasta el final de nuestros días. Hay una capacidad de desarrollo progresivo que no se terminaba nunca. Hablo en el sentido de diferente, no es el aprender. El aprender se aprende hasta el fin de nuestras vidas. El desarrollo intelectual él observa y mira y trabaja por años, casi 15, 17 años, la conducta de la persona, la conducta del individuo, ¿no? Es una persona que se ha dedicado íntegramente al estudio. Y todos sabemos, ahí no me voy a detener, todos sabemos perfectamente qué es lo que plantea, ¿no? Plantea que es como una computadora nuestro cerebro y que esas relaciones activadas permiten definir que no siempre el que es maravilloso en matemáticas es bueno en la música. No siempre el que es estupendo en la comunicación es bueno en la ciencia. Hay una interrelación, entonces plantea las inteligencias múltiples. Y entre ellas, la tercera inteligencia múltiple es la inteligencia musical. ¿Y por qué lo plantea? Por la experiencia personal. Porque ella tenía una sólida formación durante toda su niñez y su adolescencia como música. Él conocía perfectamente todo el proceso. Si tuviéramos acá un órgano, que me he olvidado, perdón, podríamos entender un poco, si se puede, sería estupendo. Entonces, cuando viene lo hacemos. Entonces, y él dice algunas verdades importantes, dos afirmaciones científicas que vale la pena tener muy en cuenta. ¿Qué dice? Todo el mundo posee esas inteligencias, 7 y después agregó 2 inteligencias. O sea, no hay ningún individuo en el ser humano, ningún ser humano, ¿no?, que no posee esas inteligencias. Todos lo poseen. Luego, él señala, no hay dos personas, ni siquiera gemelos idénticos, que tengan exactamente el perfil de inteligencia. Y eso lo entendemos. Aún esos gemelos o mellizos que viven bajo el mismo techo, con los mismos principios, las mismas costumbres, no son iguales. Son diferentes. Posiblemente hay puntos de encuentro. Si ellos no son iguales, los que no tenemos esas características somos completamente más independientes, más distintos. Que también es una verdad científica que señala Howard Gardner. Afirmaciones educativas. Importante esto, maestro. Siempre que sea posible, deberíamos individualizar la educación. ¿Por qué? ¿Su nombre? Santos. ¿Su apellido? Mi nombre es Santos. Santos Espíritu. Es un santo. Es un santo. Santos apellido. Su nombre, Santos. Mi nombre es Santos. Santos, por ejemplo, tiene sus propias características. Tiene un propio resultado de su mundo que hemos visto anteriormente, de su sociedad, de su contexto, ¿no?, que coincide muy fuerte. Anthony y Santos tienen distintas miradas, distintas percepciones, distintos perfiles. Puede darse el caso de que requiere una forma distinta de abordar un tema, y Santos sí, ¿no? Entonces él recomienda
Voy a leer simplemente. Siempre que sea posible, deberíamos individualizar la educación. ¿Cuántos de los que están aquí son padres de familia? Levanten la mano. O madres de familia. O sea, es padre de familia, levanten la mano. Ajá. ¿Mamás? No hay mamá. Por acá. Bravo. Ustedes mismos observarán que a los hijos no se les enseña igual, ¿verdad? Cada uno tiene una distinta manera de poder enseñar. Hay conceptos fijos iguales, pero las características hacen que unos atienden más, otros menos, otros son más rápidos, otros más lentos, otros esperan, otros ya lo saben, ¿no? Entonces, él reconoce y dice, ahora siempre que sea posible deberíamos individualizar la educación. Otro asunto importante. Cualquier cosa que pensemos que es importante, que se necesita enseñar a todos o a muchas personas, se debería enseñar de distintas formas, de formas diferentes. ¿Qué pasa con nosotros que somos docentes? Generalmente, un tema dado, viene una promoción, le enseñamos casi igual. Y a veces tenemos los mismos apuntes, ¿no? Y de repente, hasta la misma forma de dictar el tema, no lo sé, ¿no? Entonces, cualquier cosa que pensemos que es importante, que se necesite enseñar a todos o a muchas personas, se debería enseñar de muchas formas diferentes. ¿De acuerdo a qué? Al contexto personal y volvemos. Howard Gardner, que tocaba el piano, ¿no? ¿Por qué? Porque todos, ustedes lo saben perfectamente, cuando nosotros articulamos la mano derecha, ¿qué estamos haciendo? Estamos teniendo un contacto, pero es la visión para esta mano es una clave distinta, clave de sol. Por lo tanto, está leyendo y está articulando y está llevando el compás, ¿no? Varias cosas solo con esta mano. Entra la otra mano, no lee en clave de sol. ¿En qué lee? En clave de fa. Otra clave distinta. Entonces, y articula rítmicamente y los dedos de una forma distinta, pero que tienen que coincidir simultáneamente. En el caso mío, estoy hablando, estoy tocando y estoy articulando las notas. ¿Me dejo entender? ¿Qué pasa en el cerebro? Son funciones varias, distintas, simultáneamente. Y la neurociencia dice que la música es el elemento inclusive más importante que la matemática para desarrollar la inteligencia, el lenguaje, la creación, la comunicación. Porque el niño tempranamente, mucho antes, ¿verdad?, está manejando las fracciones, ¿no? Cuando hacen corcheas, son fracciones, son cosas matemáticas. Y nosotros sabemos, dice Unamuno, el secreto del ritmo es la matemática, es la precisión, la exactitud. Entonces, nosotros comprobamos, pero ahí no queda. Todos dicen que el piano es el instrumento rey, pero no es el piano el instrumento rey. El instrumento rey es el órgano. ¿Por qué? Porque la persona está tocando eso, pero además hay unos pedales que toca con el pie, con los dos pies. Entonces articula varias cosas a la vez. Y el cerebro funciona
maravillosamente. Entonces, cuando aparecen todas estas inteligencias, hay un método que se llama, está aquí, que está basado en la biomecánica, en la anatomía, en la psicología, en la neurociencia y en la etnomusicología. El creador o el que hace esta propuesta, tanto como Suzuki, como Williams, como Bartók, como Montessori, etc., es Francisco Javier Romero, ¿no? Este es muy importante, este es un dato altamente importante para que nosotros podamos empezar, y está totalmente articulado con el trabajo y el desarrollo de las inteligencias múltiples para trabajar lo que Gardner propone. Entonces, una cuestión importantísima, un punto para, digamos, resumir en cuál es el tema importante de digamos, el título es El estudiante en la cultura del siglo XXI, es ese compromiso de estudiar, leer Gardner y Bach, que están totalmente articulados, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo a desarrollar lo que Gardner plantea. Pero él plantea además mentes para el futuro, para este siglo. Una mente disciplinada, una mente que sintetiza, una mente creativa, una mente respetuosa y una mente ética. Respetuosa no solamente de la conducta, sino respetuosa de las ideas, del pensamiento, en la convivencia, ¿no? Absolutamente de todo lo que vamos a escuchar. La mente disciplinada es cuando nosotros debemos tener un orden, una coherencia en nuestros conceptos y en el uso de nuestros conocimientos. La disciplina nos obliga a organizar nuestro sistema de razonamiento para no tener contradicciones. Entonces, esta es una mente disciplinada que va a estar alineada en un solo pensamiento, cualesquiera que sea. Sintetizadora, porque ahora hay tanta información, tanta información, que se requiere priorizar, aprovechar lo más importante de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos. La mente creativa, eso es importante. Él después hace un estudio de 7 personajes, entre ellos está Leonardo da Vinci, está Stravinsky, está Einstein, está Freud, no me acuerdo más, 3. Él estudia todo ese proceso creativo de esas mentes que han transformado la cultura contemporánea, ¿no? Entonces, se introduce en ese mecanismo que ha pasado con Einstein. Por si acaso, Einstein tocaba el violín y tocaba todos los días 1 hora, 40, 50 minutos diarios. ¿Y para qué tocaba? Para disfrutar el violín, indudablemente que sí, pero él dice, para que me organice, para que mi mente funcione perfectamente, con un fin estrictamente científico. Y lo hacía todos los días. Lo único interesante es que en las fiestas de Navidad él salía a tocar los villancicos con los niños y todo, porque tocaba. Y tocaba especialmente Bach, porque los que conocen a Bach entenderán que es sumamente muy estructurado, muy exacto, muy preciso, muy organizado. Eso es para que su mente esté organizada, tenga la precisión y luego se iba a su laboratorio, ¿no? Entonces, para entender un poco ese proceso, cuando decía la mente creativa es lo que se requiere ahora
en las competencias de los ciudadanos europeos, americanos, canadienses. Ellos tienen 3 competencias, ¿no? Indispensables. ¿Cuáles son esas competencias de cualquier ciudadano que vive en estos tiempos? La competencia digital, ¿no? Todo, a mí me falta, yo ahí soy cero, porque estoy pidiendo que esté bien. Yo sufro cuando tengo que hacer, porque yo soy ciudadano del siglo pasado, ¿no? Y este año cumplo 65 años, ya tengo 65 años de uso, ¿no es cierto? Entonces ya estamos medios con polvo. Bueno, a lo que me refiero es, digamos, la competencia digital. Todos los ciudadanos de este siglo, tanto en Europa, Estados Unidos, Canadá y en Asia, Corea, Japón, todos tienen esta competencia. ¿Qué otra competencia? La competencia de la cosmopolitismo. ¿Qué significa eso? Que esos ciudadanos están en capacidad de convivir con cualquier otro que venga de cualquier lugar de la tierra. La lengua, la conducta, el idioma. Entonces tienen la posibilidad de entenderse con los demás. Esa es una competencia que se pide a cualquier ciudadano europeo. Trasladando a nosotros, ¿cuál será eso? Lenguas todavía, pero por lo menos la competencia de la multiculturalidad, de la pluriculturalidad, de la inclusión. Vanessa, doble S, Vanessa, doble S. Si yo le pregunto a Vanessa, si viene aquí un niño con autismo, ¿cómo podemos tener un contacto con él? ¿Cómo nos comunicamos? Si viene una persona que tiene, que es sorda, por si acaso técnicamente es sordo, no es sordo mudo. La parte que es mudo es como un resultado, porque no puede hablar, porque no escucha. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo? Por supuesto con señas. ¿Cuántos de nosotros conocemos ese lenguaje? No lo conocemos. Entonces, ¿somos inclusivos? No lo somos. ¿Por qué? Porque somos inclusivos en el sentido conceptual, pero no en el sentido real. Si yo me encuentro con un personaje, una persona con síndrome de Down, ya. Entonces, eso es una tarea importante para los docentes, para nosotros, porque en este mundo nos vamos a encontrar. ¿Es cierto? Entonces, esa competencia cosmopolita que hay en Europa, lo trasladamos aquí, esa competencia de nuestro entorno, de nuestro medio, de nuestra, digamos, de nuestra propia naturaleza geográfica, entender a los nuestros. Por ejemplo, los ciudadanos del campo. Yo soy de un pueblo, soy del campo, soy andino, como la mayoría de peruanos. No, un buen porcentaje. Siempre los pueblos imitan lo que se hace en la ciudad. ¿Y cuánto de los que viven en la ciudad tienen en cuenta lo que hacen? Así. ¿Cuánto de lo que está pasando en el interior del país, no me refiero a las cuestiones políticas, sino a la vida real, no lo asimilamos? No lo sé. Pero los que viven adentro, sí, porque todo el rato están imitando, están copiando, están haciendo, tratando de mantenerse en el mismo lenguaje. Pero nosotros no lo hacemos. ¿No es cierto? Esa es otra tarea nuestra, así como he dicho, la segunda tarea para nuestros estudiantes, de integrar a estos, digamos, a nuestras comunidades, a nuestras sociedades, a nuestros conglomerados humanos, entenderlos, porque somos parte de una nación. Dentro de ella no nos entendemos, porque no nos conocemos. Entonces, esa es importante.
Entonces, todos nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, tienen que tener esa mente totalmente abierta, creativa, no encerrada en este espacio. ¿No es cierto? Respetuosa. ¿Por qué? Porque yo digo esto, pero estoy seguro, mi maestro, compañero de estudios, o acá, un científico estudioso de las sociedades, etc., posiblemente tiene otra lectura y yo tengo que respetar, aprender, escuchar. Incorporar lo que para mí me es válido. Porque el conocimiento se puede entender desde una información, eso es uno, pero el conocimiento real es cuando uno incorpora en la persona de uno y lo utiliza. Ese es el saber. Saber. El otro es una información. ¿Qué hay que buscar? Incorporar. ¿Y qué se incorpora? Lo que nos es necesario, lo que nosotros requerimos. Continuamos. Y mente ética acá. Solo cuando les menciono una palabra, ustedes van a entender qué es la ética. Congreso. Entendemos perfectamente el concepto. Un poco para entender. Todo el sistema educativo nuestro es un sistema que no ha propiciado la creación y no propicia la creación. Es un sistema de alguna manera todavía repetitivo, todavía un sistema tradicional. Aún, si bien es cierto, la película nacional ha incorporado conceptos como competencias, conceptos como digamos una mentalidad crítica, analítica, pero no ha incorporado realmente la conducta de un hábitat creativo. Repito, un hábitat creativo. Porque la creación, que también era considerado como una cualidad exclusivamente de genios, de Einstein, de Picasso, de Rembrandt, de Beethoven, solo de ellos. No, también la creación es una facultad igualmente universal. Todos poseemos esa facultad, absolutamente. No es solamente del artista, sino de todos. Yo tengo unas cuantas observaciones humildemente al currículo nacional. Hablan de la mente crítica, etcétera, etcétera, pero eliminan el curso de filosofía, que es un curso sustantivo para trabajar todos. Eso es uno. El otro está hecho en forma realmente importante, ¿no? Pero no está contextualizado. Razón porque, también política, pero en el fondo hay una razón importante, ¿no? La región Huancayo ha rechazado el currículo nacional y ellos dicen, ¿por qué? No ha incorporado los saberes propios. ¿Cierto? El otro aspecto, indudablemente ha abierto las puertas para la educación artística, ¿no? Pero, ¿cuántos son docentes de ese curso en los colegios? Por favor, alguien puede levantar la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Gracias. ¿Qué pasa? Ella es músico, somos amiguísimos de años, toca la guitarra, ¿cierto? ¿Usted, su especialidad cuál es? ¿Usted, Vanessa? Danzante de tijeras. Bueno, etc. Entonces, usted, de la colita, danza. ¿Qué hacen? Si bien es cierto, ha abierto las puertas para la enseñanza artística, pero todavía es un paso altamente tímido. ¿Por qué? Porque el estudiante durante todo el año y el maestro tiene que hacer danza, tiene que hacer teatro, tiene que hacer música, tiene que hacer... Si nosotros digamos,
lo dividimos, les toca para cada una de esas áreas 2 meses. En 2 meses aprenden a leer y a tocar un instrumento, no. En 2 meses aprenderán a hacer una escultura, no. Danzar un poco sí, porque eso es más natural, pero bailarán una cosa. Por lo tanto, eso todavía es un primer paso muy tímido y crea gravísimos problemas, es demasiado superficial. Esa es una tercera observación. Y la última observación que yo puedo hacer evidentemente es que no han incluido en ninguno de esos los procesos creativos de todos nuestros niños que deberían de tener desde que empiecen a estudiar. Se llama y yo trabajo en el ministerio, es que en algún momento no se escuchará. Pero sí, Chile, México y España han volteado la tortilla. Ellos sí, se han puesto fuertes y ahí se mantiene la filosofía. Porque es una columna vertebral, ¿para qué? Para el razonamiento crítico, para el análisis. ¿Cierto? Vamos a pasar, entonces hemos dejado 2 o 3 tareas para nuestros estudiantes, ¿no? Para este siglo XXI, más o menos, para que compartir lo que para dar un concepto, una definición de cultura. Tampoco es mi deseo, estoy seguro que ustedes la saben mejor muchísimo, porque es el pan de cada día, ¿no? Lo hacen todos ustedes. Pero sí algún comentario al respecto. La cultura, no solamente en el sentido conceptual, sino en su función, ha tenido muchos espacios, muchos momentos, ¿no? Desde la Grecia clásica, el Renacimiento y la modernidad. En la Grecia clásica, ¿cuál era el fin último de todo este mundo griego? La arete. ¿Qué es la arete? La arete es la virtud. Todos los hombres griegos buscaban eso, arete, virtud. Y la enseñanza, que estaba basada en la gimnasia, en la danza, en la música, en la poesía, era de puño aristocrático, apuntaba eso, a la virtud. ¿Y qué era la virtud para ellos? El decir la cosa correcta en el momento preciso, de la forma adecuada y en el tiempo preciso, ¿no? Es decir, la prudencia. Para lograr eso en un nivel de control absoluto. Acá nos violentamos permanentemente y regresamos en estos momentos con mayor razón y salimos a las calles, ¿no es cierto? Que es necesario. Pero la prudencia es un nivel al cual apuntaba todo el pensamiento griego, que se llamaba arete. Entonces ha cambiado, estaba en la construcción del ser humano. Eso era buscar el cultivar. Y la cultura viene de un término agrícola, de cultivo, de cultivar en el conocimiento, en el pensamiento, en el cuerpo, en la gimnasia, y con su relación a la naturaleza, ¿no? Hombre cultivado en todos sus aspectos, que tenga una relación equilibrada con la naturaleza. Pero los tiempos han ido cambiando y nosotros como hombres cultivados, etc., hemos querido dominar a la naturaleza, ¿no? Pero no lo podemos hasta ahora. Queremos adecuarnos. Nosotros no nos adecuamos. ¿Qué queremos hacer? Queremos más bien adecuar a la naturaleza a nuestras necesidades. Pero no lo logramos, porque hasta ahora la naturaleza es totalmente no se puede, no sabemos lo que va a pasar. Todos estamos atentos, ahorita hay un temblor y salen un poco. No sabemos. Entonces no tenemos potestad para dominar. En el Renacimiento aparece otro pensamiento, ¿no?
El Renacimiento está basado en el humanismo, ¿no? Anterior a eso está todo el pensamiento religioso, una mirada hacia Dios, todo alrededor de Dios, todo eso lo sabemos perfectamente. El libro más leído es La Imitación de Cristo, de Kempis y todo. Bueno, esa es una historia que lo sabemos y lo escuchamos todo el tiempo. En el Renacimiento viene el humanismo, es una mirada a sí misma, no solamente arriba, se mira así y se descubre a sí mismo, es el hombre, se vuelve a mirar y vuelve a renacer y regresa a los principios de la cultura clásica griega, ¿cierto? Y es ahí donde estamos, y en el siglo VIII, cuando tiene Carlomagno el poder para hacer las primeras políticas públicas de la educación, llama al monje Alcuino, un monje irlandés, y dice: Alcuino, ven conmigo, para que me diseñe una estructura de educación en todo el imperio. Y él diseña en dos rubros, el trivium y el quadrivium. Entre ellos el quadrivium, la música, toda la parte científica y la parte social, artística. ¿A quién le debemos? A este monje Alcuino, un monje irlandés. ¿A pedido de quién? De Carlomagno, siglo VIII, de la gran primera política pública para la educación en el gran imperio. Y de ahí nosotros somos hijos de todos. Entonces, en el Renacimiento se empieza a tratar de educar, a que la educación llegue a todos, etcétera, etcétera. Y llegamos a la modernidad de dos hechos importantísimos: la independencia de los Estados Unidos, su Constitución, y la Revolución Francesa, ¿no? Que se basa en tres grandes principios: ¿cuál es? Liberté, fraternité y solidaridad, que cambió la historia totalmente. Entonces, eso era todo estaba centralizado a eso, ¿no? Centralizado a eso. Y pasamos al contexto contemporáneo de cultura. Se dicen muchos conceptos, ¿no? En el fondo, después regresamos a la cultura de las más medias. Sí, más. Caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que los trascienden. UNESCO en 1980, ¿no? Sintetiza un poco todas las versiones que nosotros encontramos sobre la diversidad cultural. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad, fuente de intercambios, de innovación y de creatividad. La diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En ese sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe de ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. UNESCO 2000. ¿No? Pasamos por nuestro desarrolla toda la política, ¿no? Y todas las enseñanzas relacionadas, oficiales, a arte y cultura, están en estas enseñanzas de la unidad arte y cultura del Ministerio de Educación. Aquí está toda la documentación con relación a lo que para nuestra sociedad y para, digamos, la oficialidad del sistema
sistema educativo nuestro está en este documento, ¿no? Que son las orientaciones para la enseñanza y aquí están estos conceptos que me parecían importantes, los enfoques que todos conocen, etcétera, etcétera, pero estos dos conceptos que me parecieron muy importantes. A ver, ¿alguien lo puede leer? Usted, fuerte y claro. ¿Por qué un enfoque interdisciplinario? En principio, el término interdisciplinario se aplica en el campo pedagógico, a la investigación que requiere metodológicamente de la colaboración de diversas y diferentes disciplinas, y en general la colaboración de especialistas procedentes de muchas disciplinas tradicionales. Uno de los grandes retos de los sistemas educativos en la actualidad es lograr establecer conexiones entre las competencias de las diferentes áreas curriculares para responder a los intereses, los contextos y las problemáticas actuales. La interdisciplinaria se expresa a través de la investigación del mundo, el reconocimiento de perspectivas diversas, la comunicación y el emprendimiento de acciones para la resolución de problemas. Habilidades usadas, por ejemplo, cuando un estudiante combina una serie de capacidades para la creación de un trabajo artístico o diseña una propuesta de solución ambiental sostenible. Ok, vamos a pasarlo porque me quedan 20 minutos, ¿no? Adelante. La integración de distintos lenguajes artísticos y no artísticos plantea un proceso de explotación y producción creativa, en el cual muchas veces surge la necesidad de usar dos o más de estos lenguajes de manera articulada para la creación estética. Finalmente, la integración de las artes con otras disciplinas y saberes para el acercamiento y el tratamiento de temáticas vinculadas con problemáticas locales y globales. Mi gran interrogante, que lo traslado a ustedes, es: en este siglo XXI, ¿cómo compaginamos nuestra cultura ancestral con toda esa enorme, digamos, presencia de la globalización? ¿Cómo convivimos con ello? Muchos países, por ejemplo, Francia, antes del cambio de siglo, a raíz de todas estas circunstancias, empezó a tener una conducta de rechazo a todo lo que venía de los Estados Unidos, a los McDonald's, al KFC, etcétera, etcétera. Se vivía una sensación de rechazo absoluto porque consideraban una invasión a su cultura. Y es más, no tengo el nombre, uno de los ciudadanos del interior del país, tanto era su actitud contraria que se acercó y destruyó un McDonald's. Y fue el famoso héroe nacional de la época, ¿no? ¿Por qué? Porque defendía su. Pregunto, en nuestra realidad actual, podemos rechazar todos los avances que nosotros... ¿Cuántos de nosotros vivimos sin el celular? Absoluto. Es cierto. Por lo tanto, es un momento en donde se debe de plantear, y la situación lo permite, muy oportuno para el renacimiento de nuestras culturas locales, regionales y nuestros espacios del interior. Es un momento que nos va a ayudar a permitir, a defender, porque está tocando lo nuestro. Eso pasó en el siglo XII, siglo XI, siglo XII, cuando se nacen las lenguas, ¿no? El romano, que reemplazó al griego, la lengua griega, se convirtió en la lengua pan, pero después viene el latín, y era la lengua que se hablaba,
Pero los pueblos a ver, no tengo la palabra, se esfuerzan, se juntan y nacen y crean y elevan a su lengua a los niveles más altos. Demuestran que su lengua es tan importante como el romano, como la lengua romana, como el latín. Y nace el poema del mío sí, nace el Canción y Muerte de Rolando, nace el Anillo de los 1000 mundos. ¿Por qué? Porque son lenguas que estaban totalmente arrinconadas por el latín, y ellos dicen, no, nosotros tenemos nuestra lengua tanto mejor o igual, y lo demuestran creando, llevando, haciendo obras que trascienden hasta ahora. ¿Cierto? Entonces, este es un momento oportuno para que, frente a esta presencia imposible de detener de la globalización y de las redes, del cual todos somos beneficiarios, oportuno para que un renacimiento de todas nuestras culturas y de todas nuestras expresiones. Es tarea, una cuarta tarea de los estudiantes del siglo XXI. Profesor, una consulta. Usted tocó un tema muy importante, porque en este ambiente de un nuevo renacer la tecnología está invadiendo. Entonces salen dos posturas. Por ejemplo, Sartori y Bauman en su Sociedad Líquida, y Sartori en el Homo Videns, y también escritores, políticos, periodistas que tienen una contraparte de este conglomerado de tecnología que va saliendo. Usted mismo se mencionó a los celulares, que efectivamente creo que acá todos estamos con los celulares en mano, en el bolsillo o en alguna parte, ¿no? ¿Cómo nosotros, desde nuestra perspectiva de docente y mediante el arte, cómo mediar si por un lado somos conscientes de no sobrepasar esta tecnología que muchas veces nos separa totalmente del hoy, del presente, pero a la vez también la necesitamos? Yo en los colegios que he podido estar, no noto, más allá del sistema, que se estén dando posibilidades. Es más, en las universidades, hace recién 3 años se ha incorporado la danza, el teatro, la música y el deporte mediante el curso de desarrollo personal. Entonces, son situaciones nuevas, pero ya desde ya también se está viendo avasallada por la tecnología, porque situaciones que se deben resolver en clases se pida que se hagan mediante una situación virtual. Entonces, necesitamos de ambos. ¿Cómo? Me gustaría que nos dé cómo mediar, o sea, qué herramientas cogernos nosotros. Sé que más allá del conocimiento que tenemos que tener a diario, ¿cómo podríamos hacer desde nuestra perspectiva? Y teniendo estas dos posiciones constantes, porque es una constante, ¿qué soluciones, qué formas, qué herramientas, de cuál cogernos? Usted hablaba de la educación artística. Bien, es cierto, la educación artística está, pero o enseñas música o enseñas danza, o enseñas artes plásticas. Son pocos los colegios o pocos los especialistas que realmente enseñan durante los bimestres que se van dando y respetando, por falta de capacidad también por muchos de nosotros, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Usted ha visionado, ha visto, ha indagado un poco, o de repente lo ha aplicado en su propia experiencia? Solamente eso. Por si acaso, la pregunta que él hace es una pregunta todos podemos plantear. En mi experiencia, ¿cómo hago? Por eso creé el ensamble de instrumentos tradicionales del Perú, por ejemplo. ¿En qué medida? Toda la herencia universal está como en mi pie derecho. Capra, Camus, Vargas Llosa, que es universal, Beethoven, etc. Picasso, Rembrandt, Velázquez, qué sé yo. Toda esa herencia camino. Durante los años 60, los años 70, no se quería reconocer esa herencia, ¿no? Era un rechazo. Toda Latinoamérica miró hacia ese lado y etcétera, etcétera. Todas las revoluciones y todo el movimiento social político era hacer fuerza común
para que en defensa, como que señala, de la cultura, pero rechazando las cosas. Pero nosotros somos una herencia múltiple, no somos solamente una herencia ancestral, una herencia de nuestros pasados, somos herencia absolutamente todo. Entonces, eso está acá. ¿Puedo caminar con esta? Claro que puedo caminar con esta. Agarro esto y me pongo uno, pero camino. Aquí está toda mi ancestralidad, mis costumbres, mis tradiciones, mi quechua, ashánica, amuecha, yanecha, culina, qué sé yo, está todo. Esta es mi herencia. ¿Puedo caminar con esta? Sí. Pero si puedo caminar con los dos, puedo caminar. Entonces, camino con las dos herencias, trabajo. Con relación a la propuesta con el ensamble, lo he dicho varias veces, es oportuno hacerlo, es el uso del lenguaje. Hemos escogido nuestros instrumentos que son estrictamente nuestros, Quena, Quemiña, Quenacho, Ciclus, que han nacido acá, se han desarrollado acá, no han venido de fuera, son hechos acá, hechos en verdad, y al cual sean los instrumentos que sean peruanizados, ¿no? El charango de alguna manera es una variación grande de la guitarra, pues están los charangos, están las arpas, están las arpas andinas, los acordeones, los violines, la percusión, la mandolina. Ellos no han venido de fuera. Entonces ahora conviven, trabajan. Pero estos instrumentos que son quena, queniña, quenacho, ¿cuál es el objetivo? De que tener la misma posibilidad que la flauta, que el oboe, que el clarinete, de tocar desde una cachua, desde un jarabe, desde un huayno hasta una suite, hasta un concierto, porque tienen la capacidad de hacerlo y tienen la belleza y sabe a nosotros de más rico, es un sonido maravilloso, ¿es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Que estos instrumentos las elevamos al nivel natural que nosotros. Y no solamente en la ejecución, sino también en la forma. Utilizar las formas mayores de la música. ¿Cuáles formas mayores? La ópera, el concierto, la cantata, la sinfonía. Y nosotros hacemos las obras con esa lectura, con esa mirada, para que también hable el mismo lenguaje técnico. Porque la música tiene forma, tiene estructura, tiene relaciones. Me dejo entender. Entonces, desde mi lectura, mi compromiso ha sido eso. Entonces, ahora, ¿y quiénes escriben? Los compositores más importantes de una altísima formación académica para el ensayo. Y manejan el mismo lenguaje. Me dejo entender. ¿Qué estoy haciendo? Estoy llevando nuestros instrumentos a sus expresiones más altas, que compiten y viven y van a salir victoriosos, porque todos ustedes lo van a hacer, todos ustedes nos van a acompañar, y eso implica un compromiso de todos, no solo institucional, sino escapa, es histórico, no puede retrocederse, porque tiene que caminarse. Ya hago una pequeña reflexión, la comenté con la maestra Tania, con eso, me faltan dos PPTs, pero ahora sí. Nuestros instrumentos, para lograr, hay una tarea que todavía la vamos a hacer con el examen de estudiantes de los jóvenes nuestros. ¿Cuál es esta? Si una persona decide estudiar el piano a los 18 años, con honestidad no va a ser pianista, va a tocar bien el piano, pero no va a llegar a los niveles de un gran concertista, de un gran ejecutante en el instrumento, porque está empezando a terminar el colegio, o un pianista, o un chelista, un violinista. Los niveles de ejecución no van a ser tan competitivos como es ahora. ¿Por qué razón? Porque esto está totalmente ligado con el desarrollo físico, fisiológico. Eso se tiene que aprender en la primera infancia, saliendo de la primera infancia para que su desarrollo sea totalmente natural. Cuando alguien empieza un instrumento
pasado la secundaria, va a llegar, por supuesto, pero no va a ser al que nosotros apuntamos. En esa medida hay una tarea importantísima, que si queremos que nuestros instrumentos ancestrales, tenemos que trabajar desde temprano, para que cuando llegan a los 18 años hayan tenido 10 años de recorrido, de haber desarrollado toda una competencia a través de esas habilidades físicas, fisiológicas. Me dejo entender, es una tarea pendiente, no solamente por una cuestión de carácter técnico, sino también porque generalmente el folclore, nuestra tradición, disculpe el término, está un poco ligado hacia las personas mayores. Son las personas mayores los que disfrutan, los que avalan, los que dan testimonio, y etcétera, etcétera. Pero hay que ir más allá. Hay una brecha generacional que tenemos que cubrir, que son los niños, trabajar con los niños. Ese es un espacio al que nosotros tenemos que avanzar, cubrir. En esa medida, nuestra no confrontación, nuestro diálogo será un poco con cierta paridad. Así hablaremos con el violinista, con el pianista, con el oboísta, con el clarinetista, porque tenemos generaciones de niños que hacen exactamente lo mismo. Eso, por ejemplo, es una lectura, una manera de abordar esa parte que a mí me corresponde. Entonces, hace 10 años estoy en esa lucha. Entonces es muy importante, por ejemplo. Pero por supuesto hay distintas formas, en distintos momentos, que hay que entender